El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos. La verdad exige más verdad. No hay forma de parar la verdad. La verdad hace que la gente se replantee las cosas. Para hablar de un nunca más tenemos que saber nunca más qué. Hoy yo tengo 34 años. Soy más viejo que mi padre. Mi padre desapareció cuando tenía 30. Hay 30.000 personas que fuimos torturados. En realidad, miles de personas hicieron de todo. O sea, nosotros nos usaban a la tortura y a los torturados y a los presos como amenaza permanente sobre el resto de lo que te podía llegar a pasar si te metías. Una violación a esa mujer era un castigo a esa mujer, pero también a esos hombres, delante de ellos o delante de los padres, a los padres delante de los hijos. Muchas mujeres no lo han contado ni siquiera a su familia, o no a sus compañeras. El Estado uruguayo me dijo, a mí y a todos los involucrados, que no tengo derecho a exigir justicia y verdad en mi caso. No somos prisioneros del odio, a que los caminos sean los de la justicia, a que la sociedad avance en su conciencia y asuma estos hechos. Porque esto me pasó a mí, le pasó a ella, le pasó a otros, pero pude haberle pasado a cualquiera. Y si no tomamos las medidas también podría pasarle. Nos estamos poniendo viejos. Queremos como dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que van a venir, cómo fue nuestro país verdaderamente. Y creo que mi hijo tiene ese derecho de saber que tiene un futuro, pero sobre todo que también tiene un pasado y una historia. Muy bien, este spot que estábamos viendo es parte de una coproducción entre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el New Media Advocacy Project. Son dos organizaciones internacionales que se contactaron con hijos y bueno, sugirieron hacer estos proyectos, los dirigieron ellos. Para hablar de esto estoy con Valentina Señat, justamente de hijos, y es correcto lo que decía, ¿no? Son dos organizaciones internacionales que deciden impulsar esta campaña. Exactamente, esto sucede el año pasado a partir de la sentencia de la Corte Interamericana. Ellos vinieron en ocasión de que se realizaba el acto en el que el Estado asumía su responsabilidad frente a ese delito. Y bueno, y ellos generaron dos videos con la idea de... Ellos manejan un concepto... Sí. Este que veíamos se llama Nunca Más Que, no sé si ese es el concepto en realidad, el Nunca Más Que. Bueno, el Nunca Más Que en realidad es parte textual de lo que dice Sandra en una de las entrevistas que, hablando del nunca más, digamos que para que un nunca más sea posible, primero habría que saber que como sociedad deberíamos saber nunca qué, más qué. Claro, no es ese nunca, no es un qué desafiante. No es un qué de gallito, es un qué de curiosidad, de saber, en definitiva. Exacto. El otro de los videos se llama Romper el muro de la impunidad. Este que veíamos tiene un costado más testimonial, evidentemente, y el otro apunta más a las trabas jurídicas que había en Uruguay. De hecho, eso se nota hasta en la duración. Para explicar todo lo otro, que tiene más que ver con lo judicial, el otro video dura unos 11 minutos, más o menos. Exacto. ¿Por qué le interesa a estas organizaciones internacionales? ¿Qué les dicen ellos como motivo para venir a Uruguay a apoyar esta campaña? Bueno, yo creo que Uruguay desde ya hace un tiempo está un poco en la mira de la comunidad internacional, por lo menos de aquella comunidad internacional sensible respecto a los derechos humanos y que ya tienen una cultura más cercana a lo que el derecho internacional proclama, ¿no? Nosotros, en ese sentido, venimos con muchos años de impunidad que se ha ido desilvanando de a poquito. Se han ido dando pasos que nosotros muchas veces consideramos que no es desde el sistema político que se han generado, sino que, bueno, más bien desde lo social se ha impulsado y se ha exigido y de alguna manera se han ido logrando
algunos avances en este tema muy tímidos. Obviamente que hoy también estamos ante un nuevo escenario con lo que pasó. Sí, te iba a preguntar en realidad cómo se tomó desde hijos, cómo tomás vos personalmente las resoluciones de la Suprema Corte, tanto el traslado de la jueza Mariana Mota como el tema de la ley interpretativa de la caducidad. Yo creo incluso que en lo último de la ley interpretativa hay dos cosas. Una es interpretar la ley interpretativa, digamos, y la otra es lo de proclamar los delitos de la dictadura como delitos comunes. Creo que eso es distinto incluso a la inconstitucionalidad, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo ves vos. Sí, a nosotros las dos resoluciones de la Suprema Corte nos sorprendieron muchísimo. Lo de Mariana Mota, si bien es algo muy puntual, nosotros lo leemos como un mensaje hacia la interna de los jueces y por lo tanto una señal muy negativa, ya que bueno, digamos, el Poder Judicial recién en estos últimos años ha comenzado a desplegar y a mostrar un reflejo de querer, digamos, actuar con respecto a los delitos de la dictadura. Y la segunda sentencia, desde el punto de vista simbólico, conceptual y jurídico, es mucho más grosera y mucho más fuerte. Es totalmente absurda, digamos, que uno de los argumentos vaya por el lado de que un delito como la desaparición, como la apropiación o la violación, sean considerados lícitos por el simple hecho de que en aquel momento no estaban tipificados como crímenes, es un absurdo de una talla tan alta que a nosotros realmente nos sorprende. Es como ir a decirle al pueblo judío que, bueno, en realidad lo que pasa es que lo del nazismo no fueron crímenes de guerra porque en ese momento la figura de crimen de guerra no existía. Claro, o sea, parecería lleva que el mismo nivel de absurdo, ¿no? Sí, como que el buen jurista sería el que logra tener, digamos, una imaginación tan perversa como para imaginarse los crímenes que aún todavía no existen. O sea, es totalmente inaudito. Así que... Bien, eso, digamos, esos son como consideraciones de lo de la Suprema Corte. Sí. Quiero volver al tema del video. Apareces tú en este video que estamos compartiendo, en el Nunca Más Que. Es un trabajo testimonial. Hay una cosa que me interesa a nivel humano. ¿Cómo, digamos, está claro que todos quienes están en hijos, desde el momento que están, o la inmensa mayoría, está claro que tienen alguna vinculación más o menos directa con desaparecidos, pero de ahí a pasar a decirlo explícitamente y en un medio y que quede para la posteridad en las redes sociales, que lo pasamos en televisión y todo ese tipo de cosas, hay un tipo de exposición de lo que son los dolores de uno y de la tragedia familiar que es distinto. ¿Cómo se vive eso? ¿Se empieza a tomar la decisión y cómo se vive después de que uno dice, bueno, pero estoy exponiendo mi historia desde un lugar muy fuerte? Sí, vivimos un poco como con esa contradicción. En realidad, desde que nosotros nos agrupamos como hijos, siempre vivimos nuestra historia como una situación muy del ámbito íntimo y privado. Y bueno, y eso, cuando uno se da cuenta que lo que le pasó a tu viejo tiene una connotación política muy fuerte y que por lo tanto tiene también un lado público que es desde el cual vos tenés que también hacer cosas, se te hace, bueno, muy difícil transitar como esa doble vía, ¿no? Pero lo asumimos prácticamente como una obligación porque creemos que también lo que pasó acá en el Uruguay y más para las generaciones nuevas, si de alguna manera no logramos hacerlo carne en la gente, mostrarlo en casos concretos, vamos a estar muy lejos de poder generar una sensibilidad acorde a lo que nosotros pretendemos. Hay una cuestión interesante cuando hablas de generar una sensibilidad, porque digamos, las sociedades necesitan asimilar lo que pasó, evidentemente, para construir su futuro. Ahora, hay cosas que son más fáciles de asimilar que otras. Voy a poner un ejemplo estúpido. Es más fácil asimilar que un equipo de fútbol que representa a un país pierda una final de un campeonato. Eso, sí, la gente se malhumora un día y sigue, pero es algo que está dentro de la lógica. Asimilar que dentro de una propia sociedad estuvieron pasando las atrocidades que pasaron y que la gente miró para el costado, a la sociedad le pesa de una manera distinta. Este tipo de spots, de videos, buscando contar historias, buscan por otro lado tratar de lograr esa empatía, que la gente entienda que
que detrás del concepto desaparecidos y del concepto torturados hay historias de carne y hueso que afectaron en aquel momento, que hubo personas que perdieron la vida, pero además afectan al día de hoy y a generaciones nuevas. Ya no solo a las madres que buscan, sino también a los hijos que dicen, bueno, pero yo quiero que haya justicia. ¿Es parte de una estrategia? Sí, yo creo que sí. Por un lado, estos videos yo creo que tienen el valor de que son generados por gente que no es del Uruguay y que se interesó por lo que acá sucede y de alguna manera es su lectura de lo que sucede acá en Uruguay. Entonces eso también lo convierte en algo muy interesante. Y por otro, el nosotros poder transmitir lo que sucedió nos parece clave, digamos, para el futuro, ¿no? Esto que decías de asimilar es cierto, digamos, pero nosotros también lo pensamos en un sentido inverso, que es, bueno, si nosotros no logramos en la sociedad mostrar lo más horrendo que desde el Estado se hizo en alguna oportunidad, ¿cómo vamos a poder posicionarnos frente a hechos de repente menos horrorosos o menos terribles? Entonces, la desaparición forzada, que fue algo que acá sucedió y que de algún modo sigue sucediendo, porque bueno, nosotros insistimos en que los desaparecidos siguen aún desaparecidos. Por eso muchas veces no entendemos la idea o la discusión de la prescripción, cuando en realidad estamos hablando de algo que tiene vigencia. Un delito que se sigue cometiendo. Que tiene vigencia. Pero a nosotros nos parece que poder mostrar eso, o sea, si nosotros pudiéramos hacer una gran película de lo que históricamente nos ha tocado vivir, hoy no habría necesidad de explicar determinadas cosas. Nosotros tenemos esa sensación o esa certeza, más que nada. ¿Me dejás meterme en tu vida sin espíritu morboso? ¿Vos llegaste a conocer a tu padre? No, mi padre desaparece cuando yo tenía 6 meses. ¿Y cómo te enterás vos o sea, cómo te dice tu familia, cómo le dice una familia a un niño muy chiquito y que de repente va al jardín de infantes y ve que los compañeros tienen al papá y a la mamá y dice, no, mira, tu papá no está, pero además no está, y le explica los por qué? ¿Cómo te lo transmiten a vos? Bueno, mi madre se refugia conmigo, ni bien sucede, y salimos casi que de manera expeditiva a Francia, y ahí es donde me crié los primeros años. Y yo siempre supe que mi padre era desaparecido, o disparu, como decían. Pero para mí eso era un término sin mucho significado. Digamos, en realidad yo no tenía padre y bueno, y si me preguntaban, yo automáticamente respondía que mi padre era desaparecido. Pero como sin procesarlo, digamos, como una respuesta automática de lo que habías escuchado y lo retransmitías. Totalmente. Recién en la adolescencia empezabas como a buscarle el sentido a esa palabra, y más que buscarle el sentido a esa palabra, tratar de entender por qué no tenías padre, ¿no? ¿Y cuándo lográs entender de alguna manera bueno, la historia de tu viejo, lo que había pasado? ¿Cuándo lográs darle sentido al disparu? Y bueno, yo creo que si bien los hijos todos hemos tenido procesos muy distintos, en algunos puntos nuestras historias se confluyen, y ahí es donde nos sentimos muy identificados también. Yo creo que eso comenzó ya en la época de la adolescencia tardía, que también de alguna manera, y no casualmente, coincide con la formación de hijos. O sea, yo tenía 19 años en el año 96, cuando los hijos empezamos a llamarnos casi que espontáneamente para poder juntarnos y hablar de nuestras historias, que en sí el principio de nuestro grupo tuvo que ver con eso, con poder... casi terapéutico, digamos. Sí, era un grupo terapéutico, totalmente. ¿En algún momento desaparece el dolor? Yo creo que el dolor vos lo convertís en cosas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera te hace sentir bien, ¿no? O sea, poder no quedarte solamente con la parte negativa de lo que te pasó. Poder, de alguna manera, uno
entiende o yo entiendo que la vida de nuestros padres quedó trunca, ¿no? Había un sueño que lo obstaculizaron, que lo cortaron para siempre. Y de alguna manera, desde nuestro lugar, que es otro, podemos como continuar ese camino, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, con una sociedad más justa. Está pensando que en Uruguay la bandera del tema de los derechos humanos, en los temas vinculados a la época de la dictadura, fue básicamente tomada por el Frente Amplio y no tanto por los partidos tradicionales, más allá de algún hecho puntual o alguien que se sumaba puntualmente, digamos que orgánicamente el tema fue como que se hubiera en algún punto partidizado. ¿Eso fue negativo para la búsqueda de la justicia, que el tema se haya partidizado? En definitiva, los derechos humanos no tienen bandera política, no son ni de izquierda ni de derecha, son del ser humano en general. Sí, yo creo que este tema, si se partidiza, no es bueno. Nosotros creemos que puede haber una concepción ideológica detrás de muchos de estos temas, pero es distinto a que esté partidizado. Y creo que la conciencia que tenemos que hacer colectivamente o que tenemos que ir generando colectivamente no puede dividirse caprichosamente en banderas políticas. Obviamente que no. ¿Cuál es el plan llamémosle el plan de acción? Hijos no va a bajar los brazos por esta resolución de la Suprema Corte, supongo, por lo menos. ¿Cuál es el plan de acción futuro? ¿Qué están pensando hacer? ¿Por dónde se puede seguir en esta búsqueda de justicia? Bueno, esto establece de alguna manera cierta crisis, ¿no? Porque desde el punto de vista institucional es difícil saber cómo seguir. Por un lado, los jueces pueden seguir actuando, aludiendo a la sentencia de la Corte Interamericana. Esta ley interpretativa, de hecho, no tiene por qué ser utilizada por los jueces. Pero ahí hay un tema de voluntad política y de cabeza o de nueva cabeza que nosotros creemos que se estaba empezando a gestar en el Poder Judicial, que no sabemos realmente si va a tender hacia eso o no. Entonces, nosotros por lo pronto, bueno, nuestra estrategia es poder desde el movimiento social o de las organizaciones de derechos humanos, poder pensar estrategias juntos, no actuar de forma atomizada y bueno, y seguir tratando de mostrarle a la gente que esto no es un tema viejo, sino que es un tema que nos afecta a todos y que nos afecta hacia el futuro. Lo último, ¿están preparando un evento para el 3 de abril? Sí, los organizadores y los realizadores de los spots, que hasta ahora lo que hicieron fue el lanzamiento virtual, quieren hacer un lanzamiento real, entre comillas. De todas maneras, seguramente la fecha sea el 18 de abril. Se corrió de acuerdo a la primera información que yo tenía. Bueno, cuando esté la fecha entonces lo difundiremos como responde. Valentín Enseñat, muchísimas gracias por esta visita y el apoyo para la búsqueda que se viene para adelante. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, ya vuelve Gonzalo y se suma Soledad. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte